Hola. Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro capítulo más de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda con mucho gusto Alejandro Jardines y me complace darte la bienvenida. Si eres nuevo escuchando estos capítulos, pues con mucho gusto te comento que la naturaleza de este podcast es darte herramientas, consejos, metodologías, experiencias que han vivido tres grandes de la industria en cómo administrar los procesos de cambio y los procesos de liderazgo que conlleva el cambio. Y bueno, semana a semana traemos temas que giran alrededor del proceso de cambio, del proceso de liderazgo, y esperemos que te guste y que nos sigas sintonizando cada semana por aquí. A ti que ya nos escuchas, pues súper bienvenido, bienvenida. Gracias por sintonizar un nuevo capítulo más. Y el día de hoy, bueno, pues nos trae a la mesa un tema que la verdad a mí me apasiona, que es el tema de comunicación. Y bueno, en el tema de comunicación creo que hay un montón de aristas con las cuales podemos hablar acerca de ello. Que si es comunicación escrita, que si es comunicación hablada, que si es comunicación, por aquí hace ratito lo hablábamos, paralingüística, que si hay que escoger el momento, que si no hay que escoger el momento. Bueno, es un tema bastante grande que la verdad me apasiona porque en la comunicación radica gran parte del éxito o del fracaso de una relación entre dos o más personas. Entonces, y justo esta semana, escuchando otro podcast, hablaba esta persona del tema de comunicación y mencionó una frase que se me hizo bastante atractiva, y más por mi naturaleza de ingeniero. Decía, los malos entendidos son el cuello de botella de la evolución del ser humano. Entonces, el no expresarnos de manera correcta, el no enviar el mensaje adecuado, el no hacerlo de manera eficiente y efectiva, híjole, nos puede meter, no nada más a que no nos entiendan, sino nos puede meter a malos entendidos, como dice esta frase, y a generar otro problema adicional al que ya tenías, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que podamos entrenar nuestras habilidades de comunicación, en las que podamos elevar nuestros niveles comunicativos, creo yo que nos va a acelerar los procesos de cambio y los procesos evolutivos del ser humano. Y bueno, el día de hoy, eso es lo que queremos hablar con ustedes, particularmente del tema de comunicación, pero haciendo énfasis en los argumentos que tienes que utilizar cuando vas a dar una noticia, ¿sí? A veces dar noticias buenas, pues suele ser un poco más sencillo que dar noticias malas. Y bueno, pues ahí vamos a centrarnos en hablar de este tema y para ello pues le doy la bienvenida a nuestros panelistas estrella, Alvin Train, Juan Antonio Andrade y Manuel Jardines. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Buen día. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya le están robando esa frase, ingeniero Juan Antonio. Es que se me quedó calladito y entonces yo sí aproveché. Abusado.
Bueno, jóvenes, primer pregunta. En el título de nuestro podcast decimos, oye, si tienes que explicarte con más de 3 o 4 argumentos, ya perdiste. Híjole, a ver, ¿cómo que ya perdí? Si también me han dicho que para comunicarme adecuadamente tengo que hablar la verdad completa y que mi receptor sea capaz de entender muy bien la situación. ¿Por qué mencionamos que si damos muchos argumentos, ya perdimos? ¿Quién me ayuda a explicar eso? Empiezo yo. Bien. Ok. Sí, venga. Si tienes que usar más de 3 o 4 argumentos para comunicar algo, para vender algo o para explicar algo, ya comunicaste que no estabas preparado para hacerlo. Le diste muchas vueltas. Sí, es decir, que no entiendes lo que estás intentando vender o explicar. Que no llegaste al fondo de la esencia de lo que estás intentando comunicar. Juan Antonio. No, gracias, señores radioescuchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya ven, ya ven. Ahí está. Déjenme darle un poquito de forma más profunda al acertado comentario de Alvin. Yo le resumiría en que falta claridad, o lo que se debe de buscar es claridad. ¿Para qué? Para que tú puedas tener la objetividad necesaria para realizar un análisis previo que te permita construir lo que vas a enfrentar como demanda o lo que vas a enfrentar como exposición. Ya tienes una claridad y yo asumo que teniendo esa claridad, solamente deberás de tener preparado 2 escenarios, 2 preguntas. ¿Para qué y qué debo hacer? Como la propuesta de cuestionamiento inicial. También algo trascendente que hablábamos, señores, en la preparación del tema. Seguramente vamos a seguir hablando de la claridad como una manifestación necesaria en este proceso, pero yo sí quisiera señalar desde ahorita que la claridad debe ser en 2 sentidos. En el sentido del expositor al receptor y del receptor al expositor. Sí queda claro ese Sí. mecánico. Sí, perdón, déjeme hacer un pequeño aparte aquí, Juan Antonio, a lo que acabas de esclarecer. Sí, concuerdo completamente, pero dentro de esta claridad hay variables como sean diferentes diferentes idiomas, diferentes culturas. Es decir, nosotros, la terminología que se usa en México no es la misma que se usa en Colombia, no es la misma que se usa en Brasil, ¿no? Aun cuando todos hablasen el mismo idioma. El mismo idioma, Uh-huh. aun cuando hablan el mismo idioma. Es decir, las mismas palabras pueden tener distintos pesos. Entonces, dentro de esta claridad, hay que incluir el conocer o esclarecer lo que antes hablabas tú, Manuel, de que hay que testear si el mensaje llegó tal como salió. Es correcto. Y es muy necesario. Digo, voy a subrayar mucho lo que comentan acerca de lo que es claridad. Y la claridad, decíamos, en ocasiones puede ser
que a mí me queda perfectamente claro, cosa que sucede mucho en ámbitos científicos, ¿no? El científico le queda perfectamente claro lo que está pretendiendo con su experimento, con su innovación, etcétera, pero no necesariamente le está quedando claro al otro lado, y ahí es donde nace ese doble sentido que nos comenta Juan Antonio. Y volteando hacia el foro al que te estás dirigiendo, la claridad está desde el propio lenguaje, como bien comentas, Alvin. Una expresión muy utilizada por nosotros es, a ver, explícamelo con frijolitos y maicitos para que nos quede muy, muy clarito el concepto y lo que se quiere arrancar. Y ahí nos regresamos a las preguntas de Juan Antonio. ¿Qué estoy buscando? ¿Para qué lo estoy buscando? Y nos toca la parte del análisis. Ese análisis, no queremos una disertación para una tesis doctoral. Sí, es un análisis sencillo de decir, a ver, ¿en qué estatus? ¿Cuál es la mezcla, como bien comenta Alvin, la mezcla de personitas que voy a tener aquí? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, es un análisis situacional, ¿sí? Para poder que la expresión de la petición que debe de ir implícita en la comunicación quede clara, ¿sí? ¿Qué está pidiendo el expositor? O tú como líder, ¿qué es lo que estás esperando? La reacción que estás queriendo arrancar de tu equipo o de la gente que te está escuchando. ¿Estás queriendo arrancar una aprobación? ¿Estás queriendo arrancar una aceptación de proyecto? ¿Estás queriendo arrancar una negativa a un proyecto ya existente? ¿Qué es lo que estás buscando para que no tengas que andar con 3, 4, 5, 10 explicaciones? Porque al final de esto, en lugar de emitir una imagen de conocimiento, el público te va a decir, se me hace que no sabe ni de qué está hablando, ¿sí? Ya son tanta lluvia de ideas que al final ya está perdido el escucha. Y entonces es donde esa claridad viene a tener un fuerte sentido en lo que nos preguntas, Alex. Déjame hacer referencia, Manuel, a un comentario tuyo trascendente que seguramente lo vas a ampliar. Tú hablaste de que todo este proceso tiene que tener una asertiva construcción. Correcto. Sí. Y hablamos de que tenía que ser el momento adecuado, el foro adecuado, ciertas condiciones que se tenían que cumplir. Pero Alvin hizo algo para mí de una referencia de mucho valor. En ese escenario para construir, debemos de tener en ese proceso de comunicación un lenguaje sencillo y entendible. Correcto. Digo, conciso. Ahí, ayúdenme ustedes que fueron, perdón, yo nada más traté de recapitular parte del estudio del tema, sí, pero fueron exposiciones de ustedes dos, ¿no? Y como bien dices, el delivery tiene que ser sencillo y también conciso. Sí. Es decir, tiene que ser acorde con lo que es el span de atención que esperas que tenga la gente que te está escuchando. Y si esto lo ganchamos de la parte de la pregunta que nos hacía Alejandro, dice, bueno, es que nos han dicho que debe de ser completo, etcétera. En escoger los 1 o 2 tópicos que yo voy a tocar para emitir mi mensaje, tienen que tener esa característica, ¿sí? La totalidad del tema, y aquí otra vez nos ganchamos del para qué de Juan Antonio.
Muy bien, ¿para qué me estoy comunicando con ellos? Ah, para esto y esto, tan tan, ¿sí? Vamos a ser concisos, como dice Alvin, y muy asertivos o muy certeros, perdón, en lo que vamos a decir. Y un tercer elemento es tu lenguaje que estás usando, tanto el lenguaje verbal, el lenguaje paralingüístico, porque de pronto somos monótonos y no estamos nosotros emitiendo las sensaciones que queremos que vayan inyectándose en la comunicación completa del tema para que vaya la gente siguiéndote, inclusive desde el punto de vista emotivo, ¿sí? Para poder llegar a esos puntos. Como dice Alejandro, a lo mejor una de las mayores dificultades es dar una mala noticia. Pues sí, pero si esa mala noticia además va acompañada de llanto y de cosas todavía más negativas, dices, ay caray, creo que nos estamos saliendo del contexto. Tiene uno que ser muy asertivo ahí. Aquí quisiera, Alejandro, Sí. simplemente hacer un pequeño aparte. Nosotros que tenemos un background técnico o científico, solemos usar una construcción técnica científica de argumentos que parte de las hipótesis, de los datos y experiencias y observaciones y llega al final a algo que es nuestro argumento. ¿Ok? En la vida corporativa, especialmente cuando estás hablando con ejecutivos en corporaciones, la comunicación tiene que ir al revés. Es decir, tú no vas a llegar a un ejecutivo en una corporación y decir, porque el nivel de producción aumentó tanto y tenemos la opción de hacer esto, aquello, yo recomiendo que compremos una línea nueva. Porque ahí hay por la mitad del ejecutivo ya está durmiendo. Ya no los pesco. No, sí. Pasa, a mí me pasó. Correcto, es correcto. ¿Ok? En estos casos es mejor que empieces por el final, es decir, necesitamos una línea nueva. Y después lo justifiques hacia atrás según lo que el ejecutivo te pregunte. A veces la cosa es tan simple que el ejecutivo no te va a hacer ninguna pregunta. Claro. ¿No? Y esto nos trae otra vez al punto que pedía Juan Antonio, que ahondáramos en la parte estructural. ¿Cómo estructuras lo que vas a emitir? Y en eso es en lo que consiste tu preparación. Si voy a inventar ahorita un tema. Si yo quiero hablar de un nuevo producto que va a ser para alimento, pues no les voy a hacer una disertación de lo que es la nutrición y de lo que es la alimentación. ¿Por qué? Pues porque, como dice Alvin, para cuando termine la introducción, hay 2 o 3 roncando por ahí en el auditorio. Y los pierdes, ¿no? Los pierdes. Con tanto argumento. Bueno, me dieron mucha más feria de la que yo había pedido, muchachos. Ya hasta nos dieron recomendaciones. Yo les había preguntado que por qué no era bueno dar más de 2 o 3 argumentos. No, Y fue la respuesta corta. Y mi pregunta va, oye, ¿y cómo escojo entonces ese par de argumentos que sí me conviene dar? O sea, ¿cómo puedo diferenciar cuáles son los que mejor me convienen? Ahorita Alvin nos decía una muy buena idea de cómo venderle la idea a un ejecutivo. A un ejecutivo dile, oye, pues el resultado para que después llame su atención y que te siga cómo fue tu proceso de discernimiento para llegar a ese resultado, ¿no? Pero ¿cómo escojo? ¿Cómo escoger eso, Juan Antonio? Déjame seguir enriqueciendo tu pregunta con lo expuesto anteriormente. Todavía tenemos que caer
en que esas manifestaciones se pueden presentar en ese análisis previo para la construcción. Voy a poner dos formas sencillas, que pueden haber más o existen más. La primera, tú tienes que evaluar, contestar o desarrollar algo sobre un tema conceptual o desarrollar y preparar algo sobre un tema numérico. Como decía Alvin, nosotros somos técnicos, etcétera. En pocas palabras, es muy diferente cuando tú vas a evaluar o trabajar con un resultado, una propuesta numérica, a cuando vas a enfrentar a trabajar en una propuesta conceptual. ¿Sí me alcanzas a...? Sí, claro. Claro, claro. Me imagino que los argumentos van a ser completamente diferentes. Y el estilo completamente diferente. Pero volviendo, pero sí, perdona, Juan Antonio, te interrumpí. Quiero llevar a que el análisis previo es fundamental. Ya. Empezando a responder tu pregunta, perdóname, Sí. Alvin. Sí. No, es decir, volviendo a la pregunta que nos hiciste recién, ¿cómo identifico los argumentos que, ok? Y yo voy a entrar un poco al terreno personal aquí ahora. ¿Okay? Ay. Digamos, tú quieres casarte. Ajá. Bueno, Y yo te puedo dar 500,000 razones por las que tú quieras casarte. Y te puedo dar otras tantas de por qué no hacerlo. Pero hay 3 o 4 razones básicas, principales por las que tú quieres casarte. Es decir, cuando vas a pedir la mano de tu futuro cónyuge, esos son los argumentos. Es decir, lo mismo pasa en la vida profesional. Hay 1000 razones para que tú pidas una línea nueva. ¿Okay? Pero de estas 1000 razones, hay 2 o 3 máximo que son las que van a hacer, que son las que van a hacer la diferencia o no. que son las de peso. Son las de peso, sí. Muy bien, muy bien. Yo quisiera participar en esta respuesta también. Vamos, como bien lo comenta, ¿no? Al fin, ingenieros, vamos estructurando la respuesta. Número 1, ¿tienes tiempo para prepararte? ¿Sí o no? Si la respuesta es un sí, muy bien, empieza a preparar y hacer tu análisis situacional de lo que vas tú a comentar. Si es muy de bote pronto lo que tú tienes que comunicar, porque no siempre no puedes brincarte como quiera la preparación, ¿sí? Y para ello tienes que ser muy ágil en identificar, y ya ahora sí enfocándome a tu pregunta, ¿cómo identificar las 2 o 1 o máximo 3 argumentos para lo que vas a hacer? Me regreso a la pregunta muy certera de Juan Antonio. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está sucediendo la comunicación de ahorita? ¿Cuáles son las causas raíz de esto? Para poderle dar solución, ¿sí? Me encantó el ejemplo de Alvin. Oye, argumentos para casarte. Pues, a ver, ¿cuál es la causa raíz de tu deseo de matrimonio? Pues unirme con mi cónyuge. Perfecto, que le interesa a tu cónyuge y te voy a dar los 3 argumentos por los que tú te vas a querer casar, ¿sí? La misma historia va a pasar para un proyecto como una línea nueva, para un proyecto donde vamos a tener que hacer un downsizing o porque vamos a tener que hacer algo no tan bueno, pero decir, pues aquí están, ¿cuáles son esas razones para poder dar la argumentación precisa, concisa y entendible? Dijera ahorita Juan Antonio, con claridad, ¿sí? Esas serían las recomendaciones, decir, a ver, busca las causas raíz,
lo más rápido que puedas si no tienes ese tiempo de preparación y construye sobre ellas para poder hacerlo, pero que vayan quedando claros. Y la otra parte, algo que les comentábamos en la preparación de este podcast, una costumbre muy de Turning es a la hora que estamos emitiendo cualquier comentario, seminario, etcétera, estar preguntando constantemente si vamos claros en el tema y les va quedando claro lo que va haciendo, porque mínimo, comentábamos también, le estás entregando la llave a la otra parte que está interactuando contigo en la comunicación para preguntar acerca de cualquier tipo de duda que le esté quedando. Entonces, esa sería mi respuesta para tu pregunta, Alex, de cómo los encuentro. Búscame las causas raíz de dicha comunicación. Y la convicción, tienes que estar convencido de tus argumentos. Y la convicción se expresa a través del lenguaje paralingüístico. Pero decir el lenguaje corporal, como decías antes, Manuel. Pero también tomemos en cuenta algo que concluimos en la preparación del tema, de que el líder, el que manifiesta, el que expone, tiene que transmitir y generar confianza para todo lo que acabamos de hablar tenga el sentido del logro que buscamos. 100% de acuerdo. O sea, si el expositor empieza a no generar confianza, empieza a tener dudas, no puede aclarar, etcétera, no puede generar confianza, automáticamente el entorno se va a volver, ¿qué palabra sería la correcta? Contrario. Contrario. O apático en el menor de los casos, ¿no? Sí. En el menor de los casos vas a tener una apatía de parte de quienes están recibiendo la comunicación. Y si a uno lo hacen una pregunta para la cual uno no está preparado, ser sincero. Sí. Uy, eso es clave. Porque sí, hay mucha gente en estos casos intenta salirse por ahí, intenta buscar explicaciones alrededor y acaba metiéndose en más problemas de que entró. Hay un cómico mexicano muy famoso, parece ser que a nivel mundial, que se llamó Mario Moreno, Cantinflas. Y ya lo tomamos como una caracterología a la hora de expresarse. Dices, es que ya estás cantinfleando, porque decía muchas cosas sin un fondo, y entonces, pues, a la vez que hablaba mucho, decía nada. Entonces, dices, cuando ya empiezas a cantinflear, es porque estás hablando, porque dentro de tu cerebro estás corriendo señales para ver si encuentras una causa raíz y poder sacar un argumento válido ante alguna pregunta, ¿no? Entonces, sabes que la figura de Cantinflas es universal. Sí, sí. Si no la palabra de cantinflar, pero este comportamiento que acabas de explicar, Manuel, es conocido universalmente. Y es porque en un momento dado empiezas a dar argumentos y la gente, ¿qué es lo que va a expresar de ti? No, este cuate no sabe, o sea, ya está haciéndole al cómico, ya le está haciendo al Cantinflas, ¿no? Entonces, y generó desconfianza. Generas la desconfianza, ¿sí? En Brasil diríamos es un jabón. Se escorrega por todos lados. Escurridizo. Pues, y esto creo que le da, no creo, estoy convencido que le da mucho peso a lo que nos comentabas, Juan Antonio, del proceso de preparación. O sea, creo que el proceso de preparación es crucial. Con lo que acaban de mencionar, a mí lo que se me ocurre conveniente es, pues, haz la lista de todos los argumentos, trata de agruparlos, y con lo que comentaban hace un momento, oye, pues a lo mejor busca cuál de esos puede ser el argumento raíz, y si no hay un argumento raíz, pues
aplica una especie de Ishikawa para eso, un diagramita de pescado, y a lo mejor te va a ayudar a encontrar los argumentos cruciales. Correcto. Lo que sí es, oye, para que te vayas muy bien preparado, identifica, creo yo que esa es y se los pregunto al mismo tiempo a ustedes, oye, ya tengo mi lista, pero no por ello no tengo que no saber de los otros posibles argumentos satélite, porque no sabemos qué nos van a preguntar cuando vayamos a exponerlo. Y en esas, y lo que sí es que sí necesitamos tener las respuestas a posibles preguntas de sus argumentos, ¿no? Alejandro, durante la preparación fue algo que manifestaron, además de mutuo acuerdo, de una forma muy completa, tanto Alvin como Manuel, de que hay que testear esto frecuentemente. Yo creo que a medida de ese ejercicio, tú puedes estar percibiendo, viviendo, evaluando y retroalimentando la propuesta para darle la forma de valor que tú buscas, ¿no? El testing para mí es fundamental. Te abre los ojos, en pocas palabras. Sí, y en resumen, lo que estamos evitando, si están de acuerdo, incluso se lo preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿están de acuerdo en que lo que estamos evitando es la improvisación? Sí. Es decir, prepara tus respuestas. Y algo para lo que a veces somos 3 veces malos, o sea, malos, sobre todo el latinoamericano, somos malos para preguntarnos, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me preguntan esto? ¿Qué pasa si me entienden esto otro? Y eso es una parte importante en tu preparación, ¿sí? Déjenme, les platico que a mí, no porque sea bueno en ello, sino porque me resultó sumamente útil en mi carrera o en mis carreras, ha sido preguntarme, ¿qué pasa si en el examen me van a preguntar esto? ¿Qué pasa si el maestro me pone un problema de este tipo? ¿Qué pasa si, y decía un amigo mío, bueno, ya me estás acorralando y lo que quieres es que me muerda la perra? Le digo, no quiero que te muerda la perra. Y es precisamente por lo que te estoy preparando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no vienes preparado, dijimos 2 argumentos, pero no quiere decir que no estés preparado para otras situaciones que en un momento dado el público o tu equipo te pueda estar preguntando o buscando que argumentes. Juan Antonio, perdón. Yo complementaría con ese pequeño comentario. Tú hiciste referencia varias veces a qué pasa si sí. ¿Qué pasa si sí? Pero también tenemos que estar preparados para qué pasa si no. Muy buen punto, Juan Antonio. Y aquí entra una otra cosa. Si tú tienes ahora tus 2, 3 argumentos cruciales, estás convencido de ello, es decir, vienes como un tanque de guerra, entregar, vender, explicar, ¿sí? Y alguien te trae de vuelta y dice, si en lugar de esta línea, nosotros compráramos una línea un poco diferente, que es donde podamos hacer 2 tipos de producto. Tienes que al mismo tiempo tener suficiente humildad para estar preparado a que se te cambie tu objetivo. Claro. Claro. ¿Okay? O que tengas que aceptar una derrota parcial. Correcto. ¿Ok? Porque si no haces eso, ahí sí pierdes de verdad. Y si me permites gancharme de tu comentario, Alvin, le quiero agregar algo, porque lo tenía en el tintero, de decir, ten mucho cuidado de que si ya escogiste 2 argumentos,
y ya estructuraste tu comunicación de tal manera, no lo vayas a mezclar con qué pasa así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque entonces vas a empezar a abrir una caja de Pandora por ahí de alternativas sin fin. ¿Sí? Vas a dejar ganchos de pesca esparcidos por ahí. Por todos lados. Y entonces dices, híjole, acá en México le llamamos anzuelo a eso. Te vas a ganchar con los anzuelos porque tú solo los pusiste. ¿Sí? Y ya ni te acuerdas dónde los dejaste. Entonces, lógicamente que te vas a ganchar por ahí. Entonces, tengan mucho cuidado de ello. Y la apertura, el open mind que debemos de tener para lo que comentas, Alvin, de decir, oye, a lo mejor fuiste tan exitoso en tu exposición que abriste la posibilidad de una alternativa incluso mejor que la que estás proponiendo. También ese es un what if. ¿Qué pasa si me proponen este tipo de cosas? Claro. Está bien. Muy bien. Pues, señores, se nos acaba el tiempo. Creo que hemos cubierto el tema. Los consejos son claridad, preparación, y no darle muchos argumentos a quien le vas a exponer para que sea una comunicación clara y concisa con lo que quieres llegar. Señores, muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, gracias por haber estado con nosotros. Si hay algo del tema que te gustaría rebotar con nosotros, nos encantaría que nos dejes tus comentarios ya sea en YouTube o nos hagas llegar un correo electrónico a través de consulting@turning.com.mx. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.